a mi alrededor. Oscuridad cubre mi interior. Tú permaneces. Tú eres fuerte. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Si ruge el mar para hundir tu voz y tempestad calla mi canción, tú permaneces. Tú eres fuerte. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios.
me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia a mí. Aun yo siendo un pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy.
hijo de Dios, sí lo soy. Sí, Señor. Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara, soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar conectado con nosotros el día de hoy y poder ser parte de este servicio ahí en donde tú estás el día de hoy. Nuestro deseo, como siempre, es que puedas estar reunido con otro grupo de personas, de hermanos, de amigos, familiares, y no solamente compartir un tiempo de alabanza, poder compartir la palabra de Dios, pero también poder compartir una vida juntos, poder comer juntos, poder disfrutar de la vida juntos. Y realmente yo sé que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros el día de hoy. Tengo la oportunidad de compartir el día de hoy de un tema que yo sé nos afecta a todos muy constantemente. Y siento que Dios en las últimas semanas nos ha estado hablando un poquito en relación a esto, pero yo creo que con el tema de hoy vamos a realmente poder vencer sobre el desánimo. Y estoy hablando precisamente de eso, del desánimo. Y vamos a hablar un poquito en la vida de ver más bien la vida de Jeremías y cómo él enfrentó y cómo él batalló con el desánimo, al igual que nosotros. Pero el desánimo es parte de la vida. No hay nada que vamos a hacer o que podamos hacer para evitar en algún momento atravesar momentos de desánimo. Es algo que constantemente vamos a tener que batallar con eso. El desánimo llega cuando las cosas no necesariamente suceden como las esperamos, o en algún momento estamos esperando ciertos resultados y no sucede de esa manera, y hay muchas cosas que causan desánimo. Yo sé que en tu trabajo de repente nos esforzamos por hacer un buen trabajo y nos preocupamos por hacer todo lo que tenemos que hacer, mas sin embargo a veces vemos que no progresa nada, ¿no? Que no sucede nada. Y eso nos puede desanimar. Puede que tú practiques un deporte y te seas disciplinado todos los días, entrenando y dando lo mejor y dando todo de ti, no solo en práctica, pero en los juegos o en los partidos, y siempre pierden y no hay manera de ganar, y eso puede ser un poquito desanimado. O sea, te puede desanimar, puedes realmente batallar con eso. Quizás pasas mucho tiempo, pasas enfocado realmente tu tiempo con un hijo, con una hija, dando de tu tiempo para poder instruirlos en los caminos de Dios, y de repente ves y muestran rebeldía o se rebelan en contra tuya, y puede desanimarte, ¿no? Yo creo que constantemente vemos en la vida, y hay pruebas, hay batallas, hay problemas que enfrentamos y que pueden causar este desánimo, pero yo sé que Dios va a hablar en nuestra vida el día de hoy, porque tenemos que vencer sobre el desánimo. Realmente el desánimo, cuando llega a nuestra vida, nos puede hacer querer renunciar y tirarlo todo, ¿no? Darnos por vencido, no voy a seguir haciéndolo, no voy a hacer nada más. Podemos empezar a quizás hasta culpar a otras personas, decimos cosas que no deberíamos de decir, culpamos a Dios por las circunstancias. Pero vamos a ver cómo a través de la vida de Jeremías Dios nos va a hablar el día de hoy para que podamos realmente vencer sobre el desánimo. Y de nuevo, yo creo que Dios en las últimas semanas ha traído este tema, y siento que el día de hoy vamos a poder cerrar ese capítulo, ¿no? de cómo batallar, cómo vencer más bien sobre el desánimo. Y cuando hablamos de la vida de Jeremías, sabemos que Jeremías fue un profeta escogido por Dios para hablar a la nación y al pueblo de Israel. Tenía que comunicar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y era específicamente a la tribu de Judá, y el mensaje que Dios estaba dando a través de Jeremías a la tribu de Judá era que se arrepintieran de lo que estaban haciendo, que volvieran a los caminos de Dios, que no estaban haciendo las cosas que le agradan a Dios. Y empezó a comunicar ciertas advertencias, ¿no? Empezó a decirles que si no se arrepentían, estas cosas iban a suceder, y que no iban a ser de bien, sino más bien iban a ser de destrucción en Jerusalén si no se arrepentían. Y sabes, el comunicar ese tipo de información o ese tipo de mensaje de parte de Dios no es nada fácil. Yo no sé tú, pero el tener que confrontar a un grupo de personas que quizás están haciendo algo malo o que no están en lo correcto, y tener que confrontarles
hacerles ver y quizás de alguna manera animarles a que se arrepientan y se vuelvan a los caminos correctos y que si no lo hacen va a venir una consecuencia mala en sus vidas, ¿sabes? Eso no es, no es nada fácil. Y más bien a veces nos ganamos enemigos por estar haciendo el bien, ¿no? Porque tu intención es algo bien. A veces hasta resultan esos enemistados con uno o contigo por traer este mensaje. Y era precisamente lo que le sucedió a Jeremías. Y vamos a ver un poquito en el capítulo 20 qué pasó con Jeremías. Pero ahí nuevamente Dios envía a Jeremías a hablar y a comunicar un mensaje específico de arrepentimiento. Y lo que hizo fue que cuando Jeremías los confrontó, hubo un sacerdote en la tribu de Judá que se molestó, que se enojó. Este hombre se llamaba Pasur. Y de alguna manera, al no gustarle lo que Jeremías estaba diciendo, entonces lo mandó a azotar, lo mandó a apresar y resultó preso y terminó en un cepo. Yo no sé si tú sabes qué es un cepo o un cepo, mejor dicho, no estoy seguro cuál de las dos es la palabra correcta, pero estás viendo la imagen. ¿Te imaginas después de haber comunicado el mensaje de Dios, de haber dicho lo que Dios te mandó a hacer y que enojaste a una persona y luego resultas en esa posición siendo azotado, siendo golpeado, siendo maltratado, y luego siendo encarcelado? ¿Sabes? Yo creo que eso es muy difícil y es entendible que en alguna manera Jeremías se haya desanimado. Imagínate tú, Dios te dice que hagas algo, que vayas quizás a un grupo de personas y des un mensaje específicamente y que va a ser difícil de comunicarlo porque vas a tener cierta confrontación y de repente alguien se enoja en ese grupo de personas que estás comunicando el mensaje de Dios y resultas entonces azotado, golpeado en la cárcel. Y más bien no era la primera vez que lo sucedía a Jeremías, ¿no? ¿Cómo tú te sentirías? ¿Cómo lo volverías a hacer? ¿Lo seguirías haciendo, comunicando el mensaje de Dios? Seguramente te desanimarías, ¿no? Igual que nos pasa el día de hoy y como le pasó a Jeremías. Él enfrentó ese desánimo después de estar obedeciendo la palabra de Dios, después de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Realmente es imposible no desanimarse. Y quizá en nuestra vida hoy no necesariamente terminemos azotados, ¿no? O golpeados como fue el caso de Jeremías, pero sí hay cosas en nuestra vida que suceden que causan el mismo desánimo en nosotros. Los problemas de la familia, un problema económico, de salud, cuando de nuevo nos esforzamos por hacer algo y damos todo de nosotros y el resultado no es lo que esperamos, no es lo que pensamos o queremos y nos desanimamos. Y de nuevo el término de desánimo, cuando lo vemos en el diccionario, también dice que es desalentar. Y desalentar en sí lo que es quitar el ánimo, acobardar. Es quitar el ánimo o acobardar. Entonces, de nuevo, cuando nos desanimamos, es porque perdemos ese ánimo, perdemos ese deseo de querer hacer las cosas, ese deseo de continuar en la vida, ¿no? Es cuando llegamos a este punto que decimos, ¿para qué voy a intentarlo si no funciona? O ¿para qué voy a hablar las cosas si nada cambia? ¿O ¿para qué voy a hacer algo en particular o en específico si nadie viene, si nadie llega? ¿O para qué voy a luchar si no avanzamos, si nada cambia? Ese sentimiento de desánimo es el que de alguna manera Dios va a hablar en nuestro corazón hoy para que podamos vencerlo, para que podamos realmente triunfar sobre ese tipo de sentimientos, porque de nuevo el desánimo trae ciertas consecuencias consigo, ¿no? Trae consecuencias que no deseamos y como Jeremías vemos también en algún momento podemos acobardarnos a querer hacer lo que Dios nos está llamando a hacer por temor o por miedo a que nos pueda suceder otra vez lo mismo, ¿no? Imagínate en Jeremías, ¿no? Que lo haga otro la próxima vez, ¿no? Que si me vas a enviar a decirle al mismo grupo de personas el mismo mensaje, ya no voy a ir, porque a mí no me va a pasar otra vez más que me vuelvan a golpear y azotar y encarcelar. Pero más sin embargo, vemos que Jeremías sí estuvo dispuesto a continuar comunicando el mensaje de Dios, lo que Dios le estaba llamando a hacer, y la pregunta es ¿cómo pudo él hacer eso? ¿Cómo pudo vencer
sobre el desánimo. Y yo creo que el día de hoy vamos a ver nosotros, de la misma manera como nosotros hoy podemos vencer el desánimo. Entonces vemos de nuevo, Jeremías fue azotado, fue maltratado, pero al siguiente día, dice esa historia ahí en Jeremías 20, que al siguiente día lo dejaron en libertad. Y cuando lo dejaron en libertad, entonces él comunicó el mensaje nuevamente que Dios le había dado específicamente a Pasur, ¿no? A ese sacerdote. Había algo específico que le estaba diciendo que sería de destrucción no solo en el pueblo, pero específicamente en su vida y la vida de su familia. Y vendría esa destrucción en él. Entonces vamos a ver cómo es que Jeremías pudo hacerlo. Pero después que él comunica esa acción, o sea, es azotado, mas sin embargo hizo lo que Dios lo llamó a hacer, y al terminar de hacer lo que Dios le llama a hacer, fíjate lo que sucede, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 7 en Jeremías 20. Dice lo siguiente, y este es Jeremías hablando: Oh Señor, me engañaste, y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo, y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días, todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras, grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. De alguna manera esto suena como un reproche, ¿no? Suena como una queja de Jeremías contra Dios, ¿no? Que vemos que se está quejando y de alguna manera nos muestra realmente cómo él batallaba con el desánimo, ¿no? Porque aquí está, obviamente se está quejando, se está desahogando más bien. Y eso nos da una pauta o nos muestra cómo podemos nosotros igualmente vencer el desánimo. Lo primero que vamos a ver y que lo que nos muestra este pasaje, lo primero que podemos hacer es ser honesto y dile a Dios cómo te sientes. Vemos que aquí Jeremías está siendo completamente honesto, cómo él se sentía. Y fíjate el punto que le dice: me engañaste, ¿no? Soy objeto de burla. Yo creo que a veces nosotros pensamos que no podemos ir a Dios y decirle cómo nos sentimos. Sentimos que no podemos realmente expresarnos y abrir nuestro corazón delante de Dios, pero déjame decirte lo siguiente, que Dios es suficientemente fuerte para oír tus quejas y los detalles de cómo te sientes. Y yo creo que no hay nadie mejor que Dios para que nosotros podamos ir y hablar y desahogar eso que está en nuestro corazón, y debemos de ir a Él. El problema de nuevo es que tendemos a guardarlo, y muchas veces los hombres batallamos aún más con eso, nos guardamos esos sentimientos, ese desánimo, esa frustración. Pero aquí vemos que Jeremías no se lo guardó. Jeremías fue a Dios inmediatamente después que obedeció e hizo lo que le llamó a hacer, aún habiendo sido golpeado y que seguramente se desanimó. Hace lo que Dios le pide y luego vuelve y se desanima y empieza a quejarse con Dios, ¿no? Empieza a decirle por qué hace eso. Nosotros hoy realmente podemos hacer lo mismo. Podemos ir realmente con Dios y dejarle saber cómo nos sentimos, y no dejemos que el desánimo realmente se quede y llegue a nuestro corazón y permanezca ahí. De nuevo, no significa que no podamos pasar momentos de desánimo en la vida, porque eso no va a suceder. Vamos a pasar momentos que nos van a desanimar, pero de alguna manera no debemos quedarnos desanimados. No debemos quedarnos ahí. Podemos elegir animarnos nuevamente. Quiero que pienses que las decepciones son inevitables, pero el desánimo es una elección. De nuevo, las decepciones, los problemas, esas cosas que de alguna manera llegan a nuestra vida y que nos van a desanimar, sí, no podemos evitar que eso suceda, pero podemos realmente elegir el no quedarnos ahí, podemos elegir el nuevamente venir y cobrar el ánimo. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Aunque quizás las cosas no están sucediendo realmente como las esperamos, aunque no están sucediendo las cosas realmente como queremos. Y quiero que pienses en lo siguiente: cuando esos momentos suceden, ¿no? Cuando ese desánimo empieza a llegar a nuestra vida, empieza a llegar a nuestro corazón, quiero que pensemos en esto, porque esto nos puede ayudar un poquito a poder no quedarnos ahí, sino a poder vencer sobre él. Quiero que pienses de repente, ¿por qué estás desanimado? Con eso piensa por qué estás desanimado. Otra pregunta que puedes hacer es: ¿quién es el responsable de ese desánimo? ¿Quién es? ¿Es una persona? ¿Es un lugar? ¿Es una causa? ¿Quién es el responsable de eso? ¿O quién puede cambiar ese desánimo en nuestra vida?
¿Hay alguien, mejor dicho, que puede hacer un cambio? Otra pregunta puede ser, ¿ves el desánimo como algo temporal o como algo permanente? O sea, el desánimo, si en algún momento lo vemos como algo temporal, quizá va a ser más fácil vencerlo y salir de ese desánimo, pero si lo vemos permanente, o sea, es como que pensamos que nunca vamos a salir de esa situación, pensamos que nunca va a haber un cambio en nuestra vida, entonces sí estamos enfrentando muy severamente un periodo de desánimo y que tenemos que tener cuidado. Pero debemos de pedirle a Dios y que nos ayude a identificar cuál es esa causa que puede estar causando ese desánimo en nuestro corazón y vayamos a Dios y se lo expongamos y podamos decirlo y ponerlo delante de Él. Jeremías experimentó el desánimo y lo vimos, ¿no? Obviamente vimos que él fue azotado, fue maltratado, seguramente se frustró, se desanimó, sin embargo obedeció e hizo lo que Dios le llamó a hacer. Y luego vemos que se queja, ¿no? Vemos que él empieza a decirle a Dios, identificó el problema, ¿no? El del desánimo y empezó a decirle cómo se sentía. Me engañaste, soy objeto de burla todos los días. Vemos que no se guardó las palabras de cómo él se sentía. Y así es como él pudo vencer sobre el desánimo. Bueno, una de las maneras que lo hizo. Entonces, ¿cómo nosotros hoy podemos vencer el desánimo? Podemos vencer sobre esos momentos de desánimo en nuestra vida. Primero, realmente seamos honestos con Dios y dejémosle saber cómo nos sentimos. Lo segundo que Él hizo y que nosotros podemos hacer es sé obediente y sigue haciendo lo que debes hacer. Sé obediente y permanece, debes continuar haciendo la tarea de lo que Dios te ha llamado a hacer. Debemos de continuar, no debemos de darnos por vencidos, no debemos de dejar y tirar la toalla, como dicen, ¿no? Pero debemos de ser obedientes y continuar el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahí mismo en Jeremías 20, el versículo 9, después que él se estaba quejando con Dios y que le dijo cómo se sentía en el versículo 9, fíjate lo que dice. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré de su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como un fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Vemos que aquí Jeremías estaba luchando con esa idea de tirar la toalla, ¿no? De lo voy a dejar, no lo voy a hacer, voy a decir, si digo que nunca más lo voy a volver a hacer, que nunca más voy a hablar las palabras que Dios pone en mi corazón, y está diciendo cómo esa palabra de Dios está ardiendo en su corazón como fuego y está en lucha, porque era más grande el deseo de obedecer y de continuar a Dios que el desánimo en su vida, a no rendirse. Realmente vemos que deseaba hacer lo que Dios le dijo y a comunicar su palabra. Y nosotros el día de hoy debemos de hacer lo mismo. No debemos de darnos por vencidos, no debemos de tirar la toalla, pero debemos de ser obedientes y continuar haciendo eso que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo no sé si te ha pasado antes, pero en algún momento en tu vida, quizás ante una prueba, ante una lucha, ante un momento de desánimo, realmente quizás tú tomas una decisión y en tu mente dices, no voy a hacer tal cosa o no lo voy a volver a hacer, hablando de algo que Dios te ha llamado a hacer y que de repente tuviste una consecuencia no esperada o no la que tú querías y pasaste un momento de desánimo y dices, no lo voy a hacer, no voy a hacer eso que Dios me está llamando a hacer. Y por más que tratas de ignorarlo, por más que tratas de no hacerlo, siempre hay algo en ti, dentro de tu corazón, que no te deja en paz y que te llama y que te está diciendo y te empuja a continuar la tarea que Dios te ha dado. ¿No te ha pasado antes? ¿Sabes? Ese es el Espíritu de Dios que está haciendo un trabajo en nuestro corazón para tratar de sacarnos de ese desánimo y animarnos nuevamente para continuar la tarea que Dios nos ha dado. El problema nuevamente es que nosotros queremos resultados inmediatos. El problema es que nosotros queremos ciertos resultados y que cuando no suceden en esa manera o cuando no pasan en el tiempo que deseamos, entonces nos desanimamos. Pero sabes, Dios no siempre opera en la manera que nosotros deseamos o esperamos. Jeremías, sin duda alguna, le pasó eso. Yo creo que él no esperaba esos resultados al compartir la palabra de Dios, al ser enviado por Dios para ir al pueblo de Judá y poder comunicar estas palabras. Él no esperaba ser azotado y encarcelado, pero él fue capaz de vencer el desánimo cuando eso sucedió. Él continuó siendo obediente a la palabra de Dios y a lo que él lo estaba llamando a hacer. Entonces nosotros hoy, ¿cómo vamos a vencer
sobre el desánimo? Bueno, primero vamos a ser honestos con Dios y le vamos a decir cómo nos sentimos y vamos a ir a Él. Número 2, vamos a ser obedientes y vamos a seguir haciendo eso que Él nos ha llamado a hacer. Vamos a continuar trabajando, aunque de alguna manera no vemos resultados inmediatos, pero vamos a seguir trabajando en obediencia. Y número 3, reconoce que Dios está contigo en todo tiempo. Vamos a darnos cuenta y a reconocer que Dios está con nosotros siempre, que Él nunca nos abandona, que Él está con nosotros, entonces no debemos de sentirnos solos, Dios está con nosotros. De nuevo, continuamos la lectura en el libro de Jeremías 20, en el versículo 11 al 13. Dice: no obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, pues al pobre y al necesitado los has rescatado de sus opresores. Y nos damos cuenta nuevamente aquí cómo fue que Jeremías fue capaz de vencer el desánimo. Primero se quejó, expresó cómo se sentía, luego entonces fue a Dios y obedeció y continuó haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Y aquí vemos que él viene y pone sus ojos en Dios y reconoce que Dios está con él en todo tiempo y que no es en base a sus circunstancias. Él no puso sus ojos en las circunstancias, sino los puso en Dios. Reconoció que Dios estaba a su lado, que Dios, ese gran guerrero que iba a pelear la batalla por él, y no solamente eso, pero que le daría la victoria sobre sus enemigos y que no podrían derrotarlo. Y nosotros debemos de reconocer hoy que Dios está a nuestro lado y que Él es ese mismo guerrero que nos dará la victoria y que no debemos de quedarnos en el desánimo. Y Jeremías no fue el único que atravesó desánimo, ni el único que fue capaz de vencer sobre el desánimo. También vemos a otro hombre de Dios que también fue usado grandemente por él, pero que experimentó constantemente el desánimo, pero también lo pudo vencer, y estoy hablando de David. Y David escribió en el Salmos 42:11 y también en el Salmos 43:5 dicen lo mismo, y dice: ¿por qué estoy desanimado? Aquí se está haciendo nuevamente la pregunta que estábamos hablando al principio, reconocer del por qué estás desanimado. Luego, ¿por qué está tan triste mi corazón? Y aquí está la clave. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Nuevamente nos damos cuenta ese periodo de desánimo. No optaron por quedarse en el desánimo, pero pusieron sus ojos en Dios y decidieron dar ese paso para vencer sobre el desánimo. Vemos que David lo hizo, no se quedó ahí, fue obediente también y continuó haciendo lo que Dios le llamaba a hacer, peleando y yendo en las batallas que Dios lo estaba enviando y lo llamó a hacer, pero reconoció que no estaba solo. Y sabes, hoy Dios desea animarnos, desea nuevamente que recobremos ese ánimo, porque puede que estemos experimentando un momento de desánimo en nuestro corazón, un momento en el cual quizás nosotros pensamos que las cosas no van a cambiar y empezamos a querer dejar de intentarlo y a tirar la toalla y darnos por vencido. Pero sabes, hay consecuencias que no queremos en nuestra vida cuando el desánimo llega y se queda ahí. Puede empezar a afectar tu capacidad de atención, se te puede hacer difícil concentrarte en algo, ¿no? Y sigues pensando constantemente en eso y puede realmente afectar tu capacidad de poner atención. Pasas culpando a los demás, quizás pasas echando la culpa en otras personas, cuando quizá de repente, cuando empezamos a preguntar de dónde se origina ese desánimo, nos damos cuenta que quizá fue algo que nosotros mismos hicimos y que de ahí se originó. O podemos llegar al punto que pasamos enojados todo el tiempo, pasamos molestos y podemos llegar a un punto de depresión, o perdemos la confianza en nosotros mismos, en nuestra habilidad de hacer las cosas, porque pensamos que no somos capaces, y empieza ese desánimo a quedarse en nuestro corazón. Empezamos a tener una actitud negativa, no tomamos decisiones sabias, ¿sabes? Esas cosas empiezan a suceder como consecuencia
de que el desánimo empieza a quedarse en nuestro corazón, pero yo sé que el día de hoy Dios está hablando a nuestro corazón para que no nos quedemos ahí, porque ese peligro es que podemos empezar a culpar a Dios y podemos empezar a pensar mentiras o a creer mentiras sobre Dios que el enemigo empieza a poner en nuestra mente, y lo que hace es que empezamos a alejarnos de Dios, y esas son consecuencias más graves aún, el alejarnos completamente de Dios. Pero vemos a través de Jeremías hoy que él experimentó igualmente el desánimo por hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces pensamos, bueno, el desánimo puede llegar, pero bueno, tú mismo te lo buscaste, fue algo que tú mismo iniciaste. Pero cuando estamos obedeciendo el plan de Dios y cuando estás haciendo eso que Dios te llama a hacer y las cosas no suceden como tú esperabas o no pasan de la manera que tú creías, no ves los resultados en la forma que los esperamos y empezamos a desanimarnos, es más difícil. Porque decimos, pero si estoy haciendo tu voluntad, ¿no? Pero vemos nuevamente aquí a través de Jeremías que podemos vencer sobre el desánimo, podemos vencer y optar por no quedarnos desanimados. Y el día de hoy yo sé que Dios ha hablado a nuestro corazón, y lo que vamos a hacer entonces es ser honestos con Él, y ve a Él en oración y dile cómo te estás sintiendo, exprésate, ábrete con Él, dile y muéstrale tu corazón. Y sabes, Dios es tan bueno y tan grande que Él va a traer paz en tu corazón y te va a mostrar cuál es ese plan que tiene para tu vida y los que están a tu alrededor. Pero vamos a continuar siendo obedientes, y eso es lo número 2, vamos a seguir siendo obedientes y haciendo las cosas y la tarea que Dios nos ha dado, a continuar sirviendo, a continuar haciendo, a continuar guiando, a continuar enseñando, a continuar predicando, independientemente de lo que suceda en nuestra vida, porque sabemos que Dios está al control de todo y Él es el que va a hacer al final la obra completa. Y número 3, vamos a reconocer que Dios está con nosotros en todo tiempo, que nunca realmente Él nos deja, que Él está a nuestro lado, aunque no lo vemos, aunque no pensamos. Y sabes, yo sé que Dios está hablando a tu corazón el día de hoy, así que quiero que cierres tus ojos un momento y vamos a ir a Él en oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias porque yo sé que tú has hablado en el corazón de una persona el día de hoy, que quizás está o estaba pasando un momento de desánimo, un momento en el cual no veía una salida, un momento en el cual estaba a punto de darse por vencido, estaba a punto de tirar la toalla, estaba a punto de simplemente alejarse de tus caminos, porque las cosas no salieron o no han salido o no avanzan o no suceden como lo esperaban. Señor, pero gracias porque a través de tu palabra hoy tú nos estás animando, tú nos estás recordando que tú estás al control de todo y que es inevitable pasar momentos de dificultad y pasar momentos de desánimo, pero no debemos de quedarnos ahí. Debemos de venir a ti, de poder desahogarnos contigo, de poder seguir siendo obedientes y de poder reconocer que tú estás a nuestro lado en ese momento de dificultad, en ese momento de dolor, en ese momento de desánimo. Tú estás a nuestro lado. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios que transforma corazones, un Dios que transforma vidas, y yo sé que el día de hoy tú estás restaurando y renovando el ánimo, estás restaurando y renovando las fuerzas y la fe de alguien en este día. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero que recuerdes lo siguiente. Yo sé que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, pero el diablo desea evitar que realmente hagamos eso que Dios nos ha llamado a hacer, esa tarea que Dios nos ha dado por delante. Pero quiero que recuerdes el día de hoy que no estamos solos. Dios está a nuestro lado, Él nos sostiene en su mano. Lo único que nos está diciendo es: hijo mío, confía en mí. Confía en Dios. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.